Bueno, por último, tenemos a don Antonio Aragón Fernández, que es barbateño, historiador, técnico de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Barbate e investigador especializado en la economía del mar, el comercio y las actividades económicas en el ámbito del litoral gaditano en épocas medieval y moderna. Es autor de una monografía sobre la piratería en el ámbito del Estrecho de Gibraltar en época moderna que se presentó en Sanlúcar de Barrameda hace unos años. Nos hablará de la economía predatoria en el contexto del Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar, espacios de directo interés para la Casa de Guzmán y las navegaciones transoceánicas en la época de la primera vuelta al mundo. Antonio, cuando quieras. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias a la organización por haberme invitado, a mi amigo Manolo Parodi, y es un placer para mí estar aquí hoy en Sanlúcar con estos minutitos que se nos ha concedido, donde no hay mucho tiempo para explayarse, pero en fin, intentaré ser lo más escueto posible, ¿no? El título de mi intervención se llama Ataques predatorios en el entorno de la bahía de Cádiz, ¿no? Y los ataques predatorios que yo más conozco, son los de los piratas berberiscos. Han existido evidentemente otros, pero para el periodo que estamos hablando, para el periodo de la época del viaje de la Vuelta al Mundo de Magallanes Elcano, son principalmente los berberiscos los que protagonizan estos ataques predatorios. En concreto, esto se da a principios de la primera mitad del siglo XVI, se da una serie de circunstancias que facilitan esos ataques, y estas son dos principalmente. Una de ellas es la progresión del Imperio turco en el Mediterráneo, y otra es la expulsión de los musulmanes del suelo español. Por un lado, la progresión del Imperio turco va a apoyar la regencia que existe en el norte de África y que sustentan a la piratería berberisca, y por otro, la expulsión de los musulmanes del suelo español pues va a nutrir a estas bases piratas de personal que van a formar las tripulaciones de los barcos, porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de los ataques que se producen desde tierras norteafricanas están protagonizados por europeos que han hecho musulmanes, pero que proceden de suelo europeo por diversas circunstancias. La que decimos concreto de España por la expulsión musulmana, son españoles que están en otra religión, pero son españoles. Y luego una serie de gente que sale de Europa porque encuentra en el norte de África como una nueva América, donde tienen más libertades, donde se pueden mover de otra forma, donde, en fin, la economía europea en un momento dado pues los expulsa, ¿no? Podemos decir. Las principales bases portuarias que se dan en la primera mitad del siglo XVI son, por un lado, Argel va a ser la clásica, sobre todo a partir de los hermanos Barbarroja. Luego va a estar Tetuán, que Tetuán es la que más va a afectar al ámbito de la bahía de Cádiz y todo el estrecho por la cercanía. Es clásica la cita que hace Cervantes de Tetuán, en el sentido de que puedes dormir una noche en cualquier costa del estrecho y amanecer en Tetuán, capturado por esta gente, ¿no? Y luego está la base de Vélez de Gomera, más pequeña, pero que también tuvo su importancia antes que Álvarez de Toledo la ocupara, ya en la segunda mitad del siglo XVI. ¿Qué objetivo tienen los piratas berberiscos? Principalmente tienen tres. Uno son los barcos comerciales que se mueven alrededor de todo el tráfico de India, de todos los barcos que van hacia América. Evidentemente nunca, por lo menos no tenemos noticias de que nunca se atacara una flota en convoy, porque desde el principio se organizaron convoy. Iban en conserva, como se llama, y no tuvieron, digamos, la suficiente capacidad, o no les interesó nunca atacar una flota de esta como sabemos que hicieron ingleses y holandeses, con muy poca fortuna, pero que sí lo intentaron. Pero sí todo el tráfico comercial que se mueve alrededor de Sevilla, San Lucas, todo el pequeño tráfico que ha generado esta actividad americana, esta gente sí van a sufrir las consecuencias de los ataques piratas. Luego están los asaltos de los barcos de pesca. Todos los barquitos de pesca que se mueven, salen un poco de la costa, pues corren el peligro de ser capturados. Y de hecho tenemos un dato sobre San Lucas, donde en la primera mitad del siglo XVI se obliga a los pescadores de San Lucas a que se lleven a sus casas
una vez que varen las naves, se llevan a sus casas los mástiles, los remos, las velas y el timón, porque si no corrían peligro los barcos de que esta gente asaltaran las playas y se llevaran el barco con todos los aparejos. Se supone que sin los aparejos pues no le atraía mucho la presa. Luego tenemos la cuestión más importante dentro de la piratería berberisca, que son las incursiones en tierra. Las incursiones en tierra son muy numerosas. No hay un trabajo muy en profundidad sobre las incursiones en tierra en Gibraltar, pero sí que hemos hecho un poco de un estudio que sin entrar en profundidad en los archivos, y nos hemos encontrado con que hay cantidad de asaltos en tierra, con dos tipos de corso o de piratería. Por un lado está el gran corso, con muchas naves, como ocurre en Gibraltar en 1540, que es un gran corso, llega a ocupar Gibraltar. Los berberiscos llegan a meterse en Gibraltar mucho antes de que lo hicieran los ingleses con los anglo-holandeses con gran éxito. Lo hicieron ellos, pero a ellos no les interesaba de conquistar Peñón, a ellos les interesaba simplemente de ir por la presa y salir huyendo. En este caso le salió mal la faena porque Hurtado de Mendoza, un comandante de la Marina español, lo persiguió y acabó con la flota que había atacado Gibraltar. Entonces el golpe le salió mal. Se supone que eso fue lo que evitó que volvieran a intentar un golpe de ese calibre, ¿no? Pasando al rescate de los cautivos, hemos ya hecho, creo que Verónica Gómez ha hecho una intervención, ha dicho qué era lo que iba buscando los berberiscos. Ella ha dicho las mujeres, el atún y la sal, creo. No está por ahí Verónica, ha dicho eso, ¿verdad? Hombre, sí, a ver, principalmente personas. Pero dentro de las personas lo que más les interesa son las mujeres y los niños. Los niños porque lo van a absorber para su religión desde pequeñito, porque un niño ya es mucho más fácil de adoctrinar que una persona adulta, y entonces lo educan en su religión, y los niños tienen difícil rescate, se lo llevan, pero difícilmente van a volver, ¿no? Y luego las mujeres, porque las mujeres pues tienen un mercado dentro de su sistema que resulta fácil colocarlo, pongámoslo entre comillas, colocarlo en los mercados, ¿no? Porque los harenes pues se nutren de mujeres capturadas por ellos, ¿no? Y de hecho hay una expedición de Barbarroja a una ciudad italiana, Fundi creo que se llama, que va expresamente a por una mujer, porque tenía fama de ser la más bella que había en Italia, y él decide hacerle un presente, un regalo al sultán otomano. Entonces va por ella, fracasa en el último momento, pero el hecho de que lo intente ya nos da la pauta del interés que tenían las féminas para ellos, ¿no? Los cautivos, ¿qué va a ocurrir con los cautivos? Pues bien, los cautivos ellos van a pedir un rescate, es un secuestro en toda regla, van a pedir un rescate, y en función de que se reúna a la familia, el dinero no lo reúna, pues ese cautivo va a permanecer más o menos tiempo como un esclavo trabajando para ellos, bien en Argel, bien en Tetuán, cualquier lugar de esto, ¿no? Porque se ve que bien es verdad que tenían mazmorras y que muchos de esta gente iban a parar a las mazmorras, normalmente se movían libremente por la ciudad, encadenados con su argolla y tal, pero para que se distinguiera los que eran cautivos, los que estaban esperando el rescate, pero tenían cierta libertad de movimiento y trabajaban para el señor que era propietario, porque los esclavos, el capitán de la galera que había capturado al cautivo, luego lo vendía a determinado señor, y este señor pues ponía un precio por él, que ya se dedicaban a informarle a la familia el dinero del rescate, y si esta gente no reunía el dinero, pues se quedaba con el cautivo. Este es el caso de Cervantes, muy paradigmático. El caso de Cervantes termina en Argel, como todos sabemos, y pide un rescate muy alto porque entiende que una persona que de gran relevancia, y no puede la familia reunir dinero. La madre de Cervantes se hace pasar por viuda, estando el marido vivo. Se hace pasar por viuda porque la viuda tenía posibilidad de pedir al rey un dinero, diciendo: no tengo marido, no tengo nadie que me mantenga y tengo a mi hijo cautivo. Y de hecho consigue reunir dinero para rescatar a Cervantes y a su hermano, ¿no?
También se pedían rescates muy altos precisamente esto le ocurrió a Cervantes porque los rescates más altos se pedían por gente que tenía, en fin, estaba dentro de la escala social, estaba arriba, ¿no? Como veedores, capitanes, tenientes, alféreces. Esta gente la familia tenía que reunir bastante dinero para traérselo. Los que eran más pobres, en fin, las dificultades iban en proporción a la familia si podía reunirlo, que normalmente tenía que pedirlo. Tenía que solicitarse dinero, pedirlo por las calles, en fin, el espectáculo, digámoslo también entre comillas, tenía que ser pues, bastante penoso. Y además una cuestión, esta la piratería que no se ha trabajado, a mi parecer, no se ha trabajado mucho para la trascendencia que tuvo. Porque el tema, por ejemplo, de la costa se despobló totalmente, y esto se obedeció al tema de la piratería barberica, se despobló totalmente. La pesca se acabó con ella. Había una pesca aquí en Sanlúcar, el puerto de Santa María, eran barcos de pesca que iban al norte de África y llegaban hasta Agadir, ya en aquella época. Eso se perdió totalmente. La costa, bueno, se quedó como una meramente testimonial, porque la costa se abandonó, la gente se fue al interior. La gente ya empieza a bajar a la costa al final del siglo XVIII, cuando se puebla toda la costa. Barbate aparece a finales del siglo XVIII. En Huelva hay poblaciones que son de finales del siglo XVIII. La gente no quería vivir en la costa era el último sitio, cuando es el lugar más rico que existe económicamente, que te da las posibilidades de una economía mayor. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de moverte comercialmente. Ríos, los traslados en barco, las autopistas estaban en el agua, no estaban en tierra. Los caminos de tierra en España eran pobrísimos, paupérrimos. Como decimos, el rescate de mujeres y niños era una liberación dificilísima y difícilmente volvían aquí, ¿no? Había dos ordeneras de Santísima Trinidad y Nuestra Señora de Merced que se dedicaron históricamente a la labor de traer cautivos desde tierra de Berbería. Y esto hizo que, por ejemplo, los conventos que conocemos de la Merced en distintas ciudades arranca de aquí, de esta época, porque hacían los conventos precisamente para servir a los cautivos, servir como un servicio más para rescatar a esta gente. Entonces ellos anunciaban cuando iban a hacer una misión de rescate, la misión de rescate era un espectáculo, lo anunciaban en la iglesia, vamos a ir tal fecha a Argel, o vamos a ir tal fecha a Tetuán. Estamos hablando de esta época, después luego más tarde vendría Salé, Rabat, pero ahora estamos hablando de la época esta, ¿no? Vamos a ir a estas ciudades y vamos a hacer un rescate. Entonces quien quiera venir a aportar un donativo, pues bienvenido sea. Ellos preparaban sus arcas, las llenaban con todo el dinero, tenían un seguro del jerife o del alcaide de la ciudad que fuera en el norte de África para poder navegar sin que ningún corsario, ningún pirata le asaltara al barco, porque llevaban una caja con los caudales para rescatar cautivos. Entonces ellos, digamos que en principio estaban libres de que ningún pirata les pudiera asaltar esos barcos, ¿no? Otra cosa era que ellos por sí mismos no se les fuera alguna vez la mano en el cajón y al final los baúles llegaran menguados. Pero en principio el problema con los piratas no lo tenían, ¿no? En la provincia gaditana, como he dicho, conocemos muchos conventos de la Merced. En Vejer hay uno que prácticamente dejó de funcionar cuando la piratería acaba, que es en el siglo XVIII ya, mediados del siglo XVIII. O sea, estamos hablando por lo pronto de 2 siglos y medio en que ha existido la piratería y además ha sido con una intensidad mayúscula, ¿no? Y sabemos también que el octavo duque de Macedonia, que era muy generoso con los mercenarios, y hacía muchos donativos para estos rescates, y de hecho llegó a estipularse la cantidad por las que se rescataba un cautivo. O sea, ya antes de la temporada de la piratería, antes del verano, se estipulaba la cantidad que el duque estaba dispuesto a dar. En el caso de la almadraba, como ha dicho Verónica Gómez, ahí era una zona buena. Toda la almadraba era una zona buena para que llegaran ellos, asaltaran y se llevaran gente, porque había muchas posibilidades, ¿no? Y entonces llegó a establecerse un baremo donde se especificaba la cantidad por la que el duque estaba dispuesto a pagar, y llegaba a un acuerdo con los piratas. Y se ha dado el caso de que un pirata, Ligur, que debió de ser un pirata sobre el que no existe ninguna biografía, pero que buscando por ahí datos te das cuenta que era un máquina, pues resulta que se ha venido aquí enfrente de Sanlúcar, enfrente del Castillo de Santiago, con los cautivos que había hecho en Zara de los Atunes. Había saltado en un momento dado la almadraba de Zara y llega aquí con los cautivos, aquí enfrente del castillo, y dice: estoy aquí y tengo tantos cautivos, si no me dais el dinero me los llevo
me lo llevo para Argel, que era su base. ¿Qué ocurre? Que si el duque no respondía con dinero, la Almadraba al año siguiente pues tenían problemas, porque la gente que tenía que ir a Almadraba a trabajarla pues se sentía insegura, con lo cual no le interesaba al duque y normalmente accedía a lo que le solicitaban los piratas. Bueno, en fin, un tema que me parece apasionante y que, en fin, hemos tenido poquito tiempo, pero muchas gracias por haberme escuchado, ¿vale?